Bueno, un gusto estar acá en Expo Construir con Juan Carlos Franceschini y poder ver un poco la vitalidad del sector, ver cómo también se le está dando importancia a la capacitación en esta exposición, ¿no? Tenemos la posibilidad de participar de algunos paneles donde el tema de la capacitación es un tema interesante porque la gente después de la pandemia está buscando algún tipo de formación profesional y cada vez más tratando de ir hacia lo presencial, ¿no? Interesante el movimiento que se da en el mercado, ¿no? Sí, gracias Mario, por supuesto, gracias por la invitación y la verdad que es un placer enorme compartir esta presentación contigo. Soy director de la Escuela de Emprendedores Inmobiliarios Argentinos y a través de la escuela tenemos diversos cursos y particularmente uno de ellos que es el de cómo desarrollo mi primer emprendimiento inmobiliario, que prontamente en días seguideros lo vamos a comenzar. Y en la presentación que hemos pensado para el día de hoy, justamente hemos tratado de hablar sobre una temática que tiene que ver un poco con la esencia de los emprendedores inmobiliarios, el por qué nacen los emprendedores inmobiliarios. Y esto también tiene su raíz en que constantemente cuando estamos hablando con los profesionales del sector, nos dicen, bueno, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar a desarrollar un proyecto? ¿Cómo podemos dar los primeros pasos? Y esa nuevamente es la primera pregunta que nos realizan. Y por eso hemos tratado de definir en nuestra presentación aquí en la Expo Construir esta temática de cómo nace un emprendedor inmobiliario y ayer particularmente he recibido una noticia que me llenó de emoción, que todavía no te la comenté, porque resulta que en cada grupo de nuestro curso tenemos una comunicación muy fluida. Entonces había enviado la comunicación de que hoy estaba nuestro evento, el flyer de comunicación, y después recibí en un mensaje privado un alumno que está en Andacollo, Neuquén, en el norte de Neuquén, casi en el límite con Mendoza y Chile, diciéndome que ya había concluido la venta de su casa que había comenzado a construir casi en el mismo momento en que cursó uno de nuestros cursos. Mirá vos. Y que ya estaba en su segundo proyecto. Así que para mí fue una satisfacción enorme el saber que lo que uno está volcando al mercado, lo que uno está volcando en términos de capacitación, hay una aplicación efectiva y además en lugares muy distantes, donde también es importante la presencia de los emprendedores inmobiliarios, ¿no? Sí, sí, y muy oportuno en este ámbito, porque acá estamos en Expo Construir, que es gente que viene más bien del lado de la construcción, del lado más duro, digamos, y quiere tener nuevas capacidades, trata de conseguir nuevas herramientas para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, cada vez más difícil. Entonces, la conversión de constructor a desarrollador es una conversión bastante habitual, sobre todo en la gente que está recorriendo la exposición, ¿no? Que son básicamente constructores, saben de cómo levantar paredes, de cómo colocar techos, de cómo colocar pisos, pero después le falta todo lo otro para todas las otras herramientas financieras, legales, impositivas, para poder ser desarrolladores inmobiliarios. Entonces, muy bueno que sea en este ámbito donde se está planteando esta pregunta tan importante que vos decías, ¿no? Sí, por supuesto, porque el aspiracional de todo constructor, de todo profesional inmobiliario, de todo arquitecto, de pronto es tender hacia el desarrollo inmobiliario, porque en definitiva entran ahí en implicancia una serie de factores, desde objetivos personales, desde muchos aspectos que hacen a lo que uno tiene como visión del futuro y siempre está el ánimo de tener negocios, de progresar, y de no quedarse exclusivamente con lo que mi negocio inicial me dio, sino buscar expandir mi negocio. Entonces, para las empresas constructoras, el hecho de poder convertirse en un futuro en empresa emprendedora es una ventaja también muy importante, porque cuentan ya con una experiencia previa en lo que hace al negocio en sí,
pero es una parte del negocio. Claro. Hay otra parte importante que hace al emprendedor inmobiliario que es mucho más abarcativa, que es mucho más, digamos, compleja, porque hay que comenzar a manejar otros conocimientos, otras herramientas, hay que pensar en la presencia a veces de una empresa. Entonces, por eso es muy importante que también las empresas, los constructores, digamos, tuvieran la posibilidad de ingresar a la capacitación para poder entender cómo funciona ese negocio, para entender cómo funciona la evaluación del proyecto, porque también es clave porque habitualmente una empresa constructora en lo común que brinda un servicio a tercero, digamos, y después ellos presupuestan, pero si después el emprendedor gana o pierde plata no es un problema de ellos. No es un problema de ellos. Pero sí, para el emprendedor inmobiliario es muy importante justamente saber si su proyecto va a ser viable o no es viable. Entonces, el tema de la capacitación es central en lo que es el devenir del desarrollo inmobiliario, y para las empresas constructoras esto también les llega, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos, sé que el fin de semana estuviste con un grupo de profesionales del MDI de Perú recorriendo emprendimientos, tanto emprendimientos urbanos como emprendimientos suburbanos en el área el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y a veces uno está inmerso en el día a día y tiene una lectura a lo mejor un poco pesimista de lo que pasa. ¿Qué visión tienen ellos? ¿Cómo vieron los productos que desarrollamos en Argentina? El tipo de emprendimientos que se hacen, el perfil de los desarrolladores. ¿Qué feedback tenés de esa recorrida que hiciste el fin de semana con estos profesionales de Perú? Mira, fue muy interesante y a la vez un aprendizaje muy bueno, en el sentido de que si bien uno conoce Perú, conoce Lima, he estado en varias oportunidades allí, las personas que vinieron pertenecen a una empresa emprendedora peruana que básicamente está concentrada en edificios de propiedad horizontal. Habían iniciado un proyecto de desarrollo sobre la costa en Perú, sobre el mar, a una distancia de 60 kilómetros de Lima, un proyecto que fue exitoso, y entonces vinieron acá con el objetivo de conocer cómo funciona, por un lado, el mercado de la vivienda suburbana y por otro el mercado de la vivienda urbana. Y la verdad que en términos comparativos hay muchas diferencias entre el mercado de Perú y el nuestro, sobre todo para el mercado de la vivienda suburbana, particularmente porque aquí, por ejemplo, ellos quedaron maravillados con las autopistas, cosa que en Perú prácticamente la única autopista que tienen, de pronto es, digamos, una pista que tiene su... La Panamericana, La Panamericana, tiene sus deficiencias. Claro. Por ejemplo, llegar a este lugar de 60 kilómetros de Perú, la gente tarda 1 hora y media. Claro. Lo mismo que acá en época cuando la Panamericana, digamos, tenía 2 carriles, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas que de pronto vieron y por supuesto quedaron maravillados del crecimiento de la vivienda suburbana del área metropolitana de Buenos Aires, que no podían creer, y aparte los distintos niveles de desarrollo, ¿no? Pero además te confieso que en términos del mercado de la vivienda urbana, donde fuimos a visitar el edificio de Rivera 5217, creo que es, quedaron maravillados con todo el edificio y particularmente con las terminaciones del mismo. Qué bueno, qué bueno. Así que te lo transmito así también públicamente. Porque... Me alegro, pero qué buena experiencia, ¿no? Porque a veces uno tiende digamos, a perder objetividad, y qué bueno que de afuera vean tu producto, tu forma de trabajo como algo positivo, ¿no? Me parece que está bueno este intercambio, ¿no? Sí, creo que es muy bueno en ese sentido y además en el transmitir experiencias propias, personales, de los propios emprendedores inmobiliarios locales. Y una de las cosas que también valoramos muchísimo de ellos justamente fue eso, la apertura nuestra de compartir información, las experiencias, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de recaudo, con una apertura total, y se fueron francamente muy contentos y muy conformes con la visita que han tenido, ¿no? Bueno, esto era lo que queríamos compartir un poquito. La verdad que la Expo
una concurrencia inédita, la cantidad de gente que está recorriendo la exposición nos sorprendió a todos y la alegría de volver a vernos cara a cara, creo que eso fue algo diferencial que veníamos necesitando todos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, es una satisfacción enorme haber compartido este momento y poder departir en este momento viendo tanta gente amiga y conocida transitando por este lugar, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario.